Hola, Edward. Buenos días. ¿Qué Bueno, más, Catalina? ¿Cómo está? bien, Edward, gracias. Yo les quiero presentar hoy a Edward Centeno. Él es profesor del Colegio Público Diana Turbay, acá en Bogotá también. Edward es profe hace 18 años y lo conocimos por medio de sus estudiantes. Esta es la primera vez que yo veo en mi vida a Edward. Y yo creo que es la mejor manera de que uno lo conozcan y es por medio de su trabajo. Estábamos haciendo una consultoría sobre lectura digital en BiblioRed y por medio de las estadísticas de los sistemas nos salieron unos datos, a través de esos datos llegamos a unos papás y esos papás eran papás de unos niños y esos niños eran estudiantes de Edward. Y tuvimos el placer de entrevistarlos con Santiago de mi equipo y conocimos el blog que tiene Edward, que ahorita les compartimos el link, que se llama El vuelo de las palabras, que era es su estrategia, digamos, de compartir recursos que él encuentra en Internet para apoyar el trabajo de sus chicos. Les estoy hablando de niños de 8 años, les estoy hablando de niños en una zona, digamos, de un nivel socioeconómico completamente distinto de lo que vieron con Nogales. Y yo quise invitar a Edward porque precisamente su experiencia y su talante muestra un camino de cómo guiar a los niños, pero también a los padres de un colegio público en una condición de conectividad que sé que es de profunda inquietud de muchos de ustedes y que debiera ser de una profunda inquietud del gobierno. Entonces, Edward, muchísimas gracias. Cuando sea faltando un minutico, yo aparezco y te hago señas. El sitio es tuyo y por favor déjennos sus preguntas en los comentarios. Yo las voy agarrando, ¿vale? Chao. Bien, muchas gracias a Catalina Holguín por su invitación. Muy amables a quienes están del otro lado de la pantalla. Para mí es un placer estar aquí en este medio para contar la experiencia y en este caso voy a empezar con una experiencia investigativa. Voy a darles a conocer una investigación que hicimos con algunos maestros de maestría en Ciencias de la Educación y posteriormente estaré finalizando contándoles un poco acerca en qué estamos ahora, cuál ha sido esos procesos de enseñanza y aprendizaje en la lectura en grados tan complicados como primero. En la primera medida quiero referirme al título El lugar del conocimiento, ¿no? Y la lectura como puerta abierta a este conocimiento. Yo hago mucho énfasis en que la lectura es un acto de formación humana, ¿sí? Que trasciende, que se fortalece, es una cuestión de experiencia. Acabamos de terminar una investigación con nuestros compañeros, 6 colegas de colegios distritales, titulada Formación de formadores en lectura crítica de la experiencia personal a las prácticas de aula. Ya está disponible en Internet, si ustedes quieren consultarla, lo pueden hacer a través de cualquier buscador. Aquí es necesario empezar a enfatizar en unas prácticas lectoras. Nosotros empezamos a preguntarnos cómo hacer para que los estudiantes adquirieran habilidades de lectura crítica y más en estos tiempos tan complicados de hiperinformación, de la globalización, de este mundo tecnologizado, ¿no? Entonces empezamos a mirar cómo crear esas estrategias didácticas para lograr incursionar en los estudiantes y poder desarrollar habilidades de tal manera que ellos pudieran tener como un filtro a toda la cantidad de información que llega en esta actualidad. En la medida en que nosotros fuimos abordando la historia del arte y todas las investigaciones, nos dimos cuenta que la gran mayoría de estas investigaciones estaban enmarcadas básicamente en grados de 9º, 10º y 11 y en las universidades. Y eran muy pocas las investigaciones que habían en los primeros ciclos acerca de cómo generar lectura crítica en los estudiantes. En la medida en que nosotros fuimos avanzando con el cúmulo de lectura y adicionalmente sobre las teorías, involucrando a autores como Daniel Cassani, Henry Giroux, Paulo Freire, Gimeno Llorente, Theo van Dijk y su experiencia crítica con el discurso, y empezamos a discutir dichas teorías para empezar a darle un cimiento a nuestra investigación, nos dimos cuenta que realmente nosotros como maestros no éramos tan ávidos en la lectura y que realmente no teníamos esas habilidades de lectura, en este caso crítica, para poder llegar al aula de clase. Entonces aquí surge algo interesante y es que la investigación ya el foco empieza a irse un poco más hacia nosotros, hacia reflexionar
hacia nuestra experiencia, cómo nosotros habíamos adquirido esas habilidades de lectura. Y a través de un instrumento como era la historia de vida, empezamos a plasmar cómo habíamos, en este caso, adquirido el código, cómo fue esa experiencia lectora en los primeros años, cuáles fueron esos retos, cuáles fueron esas lecturas que nos impactaron, cómo realmente nosotros empezamos a visualizar cómo esas lecturas empezaban a vincularse con esa realidad inmediata que nosotros estábamos viviendo en esos momentos, ¿no? Y también surge algo muy importante, que es cómo esa educación tradicionalista, enciclopédica, taxativa, pues coartó en cierta medida nuestra experiencia lectora y nuestras habilidades y nuestro gusto por la lectura. En esa medida necesitábamos nosotros empoderarnos de la lectura y empezar a sentirla para poder llegar al aula de clase. En la medida en que esto fue sucediendo, teniendo en cuenta las diversidades, los diferentes cúmulos de teoría, de Daniel Cassani, Henry Giroux, Paulo Freire y todos esos autores que nos aportaron cimiento a nuestra investigación, con 4 categorías que marcamos como la ciudadanía, la lingüística, la interacción crítica del discurso, las políticas educativas y otros sistemas simbólicos. Posteriormente empezamos a mirar cómo ir al aula de clase, cómo empezar a fomentar esa lectura crítica desde realidades sociales concretas en nuestra aula, porque vimos que la gran mayoría de experiencias o de generar lectura en las aulas se da a través de un texto escrito. Simplemente se queda de una forma instrumental, de tal manera que nuestros estudiantes leen un texto que en últimas termina siendo parte de la ideología, de los intereses y del gusto del maestro y no del estudiante. Entonces, ¿cómo empezar a generar esas prácticas lectoras en el aula de clase después de que nosotros nos empoderamos, después de que reflexionamos sobre nuestro actuar en la lectura y empezar a generar en el aula de clase estos hábitos con nuestros estudiantes? Y precisamente aquí viene algo interesante, y es empezar a partir de realidades sociales concretas que se puedan articular con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchar a los estudiantes, partir del diálogo, de la problematización, de la argumentación, de la contraargumentación. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus sentimientos? ¿Qué desean saber del mundo en el que están inmersos ahora? ¿Cuál es esa realidad inmediata? ¿Cómo leer esa realidad de los estudiantes? Que es prácticamente lo que nosotros debemos empezar a hacer en las aulas de clase. Tomar esos momentos en los cuales los estudiantes tienen ese interés por empezar a desarrollar ciertas actividades, ¿no? Y potenciarlas. Entonces, aquí lo primero que quiero hacer énfasis es en la lectura como formación humana, ¿sí? Que trasciende y se fortalece en la medida de nuestras experiencias. Entonces, en esta medida, la lectura para mí es pasión, es amor, es vocación, es intuición, es desarrollar esos procesos. Si yo no estoy empoderado, si a mí no me gusta leer como maestro, pues va a ser muy difícil que mis estudiantes empiecen a sentir ese gusto por la lectura, a empezar a sumergirse en esos textos. Entonces, en esa medida también empezamos a plasmar en un segundo instrumento que eran los diarios de campo, cómo esos escenarios empezaban a generar lectura y lectura crítica, porque la lectura crítica tiene que ver con tomar posición sobre un texto, con mirar la opinión de un compañero, de un estudiante respecto a un tema determinado, en qué me afecta, cuál es la ideología del autor, y empezar a vincular también todos estos procesos y todas estas formas de lectura, porque la lectura a través de la historia también ha evolucionado. Entonces, ya no se lee igual que antes, ya leemos en formatos diferentes. Entonces, aquí viene todo lo que es la lectura multimodal, la más media, la hipermedia, el hipertexto, y todo ese universo y esa autopista que es el Internet, ¿no? ¿Cómo aprovecharlo en estas situaciones? Entonces, en la medida en que nosotros fuimos avanzando en esa investigación, concluimos que cualquier persona puede ser lector crítico de cualquier tipo de texto. Todo está en ese despliegue espiritual de cada persona y en esa interacción que nosotros tengamos como mediadores de la lectura y como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo darse ese conocimiento. Creo que aquí es donde de pronto la escuela debe empezar a cambiar un poco, de no simplemente transmitir ese conocimiento como información, sino realmente que sea un cultivo de lo humano y un cultivo de esas interacciones para poder desarrollar esos procesos en los estudiantes, de tal manera que ellos no lean simplemente para una nota, para una valoración, para ser calificados, sino se requiere también de nosotros como maestros quitarnos de esa investidura que tenemos como jueces de la opinión de otros, sino que empezar a interactuar con estos estudiantes, hacer de esa aula algo diferente, no algo
rutinario, donde está un tema, un objetivo, un logro, donde empezamos a copiar una serie de contenidos que en últimas no tienen nada que ver con los intereses de los estudiantes. Entonces aquí el desafío es empezar a mirar y a vincular esos escenarios de esas realidades sociales concretas que estamos viviendo y lograr articularlas con los escenarios de lectura, y en este caso de lectura crítica, que es muy interesante. Entonces, el leer a todos estos autores y el estar en permanente diálogo y en permanente conversación con nuestros compañeros, colegas, pues fue muy interesante, porque ahí nosotros nos empoderamos de esa lectura y logramos ir a las aulas de clase y despertar este interés. Ahora voy a hacer énfasis un poco en lo que estoy ahora, ¿sí? En esta realidad que estamos viviendo y cómo vincularla. Realmente yo creería que toda esta situación habría que aprovecharla al máximo para generar espacios de debate con estudiantes independientemente de los ciclos, ¿no? Aquí deberíamos empezar a mirar a los estudiantes qué es lo que está pasando, este virus, de dónde viene, cómo surgió, por qué todo el mundo resultó contagiado, cuál es ese nuevo orden mundial. Es decir, aquí hay un escenario que sería muy, muy interesante trabajarlo con estudiantes a través de las diferentes plataformas, porque estamos realmente en un mundo tecnologizado y, por ejemplo, acá en Bogotá, pues gran parte se podría hacer. Para mí ha sido un reto completamente este año, porque pues fuera de que me correspondió un grado primero, ¿no? Y en el sector público, digamos que los grados primeros siempre tienen como un poquito de resistencia, y pues decidí asumir ese reto, decidí mirar cómo incentivar la lectura en mis estudiantes, y adicional se viene el otro reto, ¿no? Que ya no era una cuestión presencial, sino que había que trascender hacia la virtualidad. Entonces lo que empiezo es hacer como unos videos tutoriales, una alfabetización digital, primero con los padres de familia, escucharlos primeros a ellos, hacer como un balance de en qué situación se encuentra ellos, si tienen internet, si se pueden comunicar por WhatsApp, si simplemente es un paquete de datos. Y realmente encontré que el 80% de mis padres de familia pues realmente tenían conectividad a internet. Un 10% tenía por datos y otro 10% pues realmente no tenía ninguna conexión, simplemente eran llamadas telefónicas. Entonces ahí viene el reto de cómo yo como maestro empiezo a generar estrategias para llevar la lectura, ¿no? La lectura como puerta abierta al conocimiento. Y empiezo a mirar esa disponibilidad de las plataformas virtuales, ¿no? De toda esta red que hay en internet, como MaguaRed, como Fundalectura, como Bibliored. Entonces inscribo a mis estudiantes, aunque este proceso ya lo venía trabajando anteriormente desde hace 3 años, y es por eso que de pronto Catalina me conoce, y empiezo a generar esos hábitos de venga, trabajemos en equipo, señores padres de familia, ¿cómo están ustedes? ¿Qué disponibilidad tienen? ¿En qué trabajan? ¿Qué horarios? ¿Cómo es esas dinámicas familiares? Y empezar a mediar. Yo creo que aquí lo importante es mediar con los padres de familia en estos escenarios y preguntarles, bueno, ¿en qué momento ustedes pueden conectarse? ¿Cómo es esa conectividad? Y pues ha sido un reto totalmente impresionante, y lo primero es empezar a hacer una alfabetización crítica, una alfabetización digital con los padres de familia, y enseñarles a manejar estas redes, porque a veces creemos que todo el mundo sabe manejar las redes y los sitios web, porque de pronto tenemos una red social, pero no es tanto así. Entonces es indispensable empezar primero por una alfabetización de cómo manejar, por ejemplo, la plataforma de Bibliored, cómo ingresar, cómo registrar sus hijos, cómo ingresar allí a esa plataforma, cómo hacer la búsqueda de los libros, ¿sí? Darles a conocer qué hay por edades, qué hay por géneros, que están los primeros lectores, es decir, empezar a abrir esa autopista que es la web, ¿sí? MaguaRed también lo vinculo. Entonces, en este blog lo que yo hago es colgar algunas actividades para que los estudiantes y los padres de familia accedan de forma sencilla, ¿sí? Digamos que es una plataforma de entrada donde ellos simplemente ingresan, dan clic, y este clic pues los enlaza con las diferentes situaciones, ¿no? Cómo utilizar todos esos recursos de juegos, también cómo vincular esa parte del juego, de la gamificación en este proceso de enseñanza-aprendizaje y más de la lectura. Entonces, lo que yo hago es enviar los retos diarios. Fue un común acuerdo con los padres de familia. Empezamos a asumir retos, más que actividades, más que seguir un currículo que en últimas termina siendo una cuestión estándar. Yo siempre insisto en esto, y es que los maestros deberíamos tener un poco de rebeldía respecto y ser críticos, ¿no? Esa rebeldía entendida desde el punto crítico,
de no seguir un poco esa estandarización, ¿no? Que le hace tanto daño a nuestro país de mirar la educación como una mercancía, como, ¿sí? De instaurar esas palabras de eficacia, calidad. Entonces ahí sí hay un discurso bastante amplio. Empiezo a enviar a los estudiantes y a los padres de familia estos retos diarios, ¿no? Y empezamos a interactuar con estos libros. Ha sido espectacular la experiencia porque digamos que he tenido que utilizar varios formatos. El 10% de estudiantes que no tienen acceso a Internet, pues simplemente lo que yo hago es llamarlos telefónicamente y empezar a narrarles estas historias, estos libros, y interactuar con ellos. Quienes de pronto no tienen Internet, pero tienen accesos con datos, lo que hago es grabar los archivos de audio y compartirlos. Y aquí viene un escenario muy importante y no es simplemente darles a los padres de familia esta serie de libros, sino que también es mirar cómo hacer esa mediación, cómo hacer esa anticipación a los libros. Es decir, por ejemplo, si trabajamos El viaje de Kiara, que fue el último libro que hemos trabajado, y Un conejo en la ciudad, entonces es enviarle un archivo de audio al estudiante preguntándole, bueno, con el título Un conejo en la ciudad, ¿usted cree que pasaría? ¿Cómo serían esas aventuras? ¿Qué se imagina? Entonces, claro, el estudiante me retroalimenta con los archivos de audio y los que no, pues simplemente los llamo telefónicamente y hacemos como esa conversación de cómo es que ustedes interactúan con ese cuento, qué se imaginan, y luego es retroalimentar nuevamente. Digamos que aquí la base es la mediación, cómo yo medio con los padres de familia y los estudiantes para que este proceso sea un proceso rico, un proceso feliz, auténtico, que realmente cree escenarios de lectura y más de lectura crítica, ¿no? Porque creemos que la lectura crítica está simplemente en bachillerato, 10º y 11, pero un estudiante en preescolar puede ser un lector crítico. Cualquiera de nosotros podemos ser lectores críticos en cualquier momento de nuestra vida. Todo depende de nuestras habilidades y de nuestro despliegue espiritual como personas. Por eso insisto mucho en que la lectura es una formación, es una cuestión de formación humana, de gusto, de vocación, de pasión, por lo que hacemos y lógicamente la cuestión de ser maestro, ¿no? Ser maestro es llevarlo en la sangre y es algo que realmente tenemos que mirar, que no sea una cuestión instrumentalizada, que no estemos esperando de pronto ya como el dinero, el sueldo, sino que nos entreguemos totalmente. Este es un trabajo maravilloso que hemos estado haciendo con todos los maestros del Colegio Diana Turbay, que realmente tienen mucho que contar. A mí sí me gustaría que de pronto en otro espacio nos encontráramos para compartir todas estas web, todos estos blogs, todas estas iniciativas de nuestros maestros, porque realmente estamos trabajando 24/7 y estamos entregados porque sabemos que es la única forma de empezar a cerrar esta brecha que se puede abrir mucho más con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, es como cómo nos entregamos a ellos, ¿sí? A mí me llegan aquí archivos tipo 9 de la noche y igual yo los retroalimento con amor y pasión porque es mi trabajo y es lo que hago en este momento. Entonces, es cuestión de como quitarse una esa investidura y empezar a ir a ese cultivo del colegio del humano a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y bueno, en eso estamos y la idea es generar y aprovechar todos estos libros interactivos de Makemake y etcétera. Eduardo, perdón que te haga señas. Te voy a transmitir las preguntas que han llegado y los comentarios también. Voy a poner uno acá que está muy bonito para que tengas tu ronda de respuestas y yo creo que no vamos a tener foro final con ustedes tres, porque ya vamos corridos de tiempo. Tenemos a Yolanda en las trasescenas. Sí quiero decirles que muchas de las preguntas de ustedes con respecto a promoción de lectura, pues viene un plato fuerte ahorita con Yolanda y Luis Bernardo, también, para que no se vayan, para quienes están muy interesados en ese tema. Me gusta mucho como lo que dijo Eduard, y yo quisiera hacer ese comentario antes de hacer las preguntas sobre conocer mejor la situación de los padres y tener una claridad real sobre esa situación de conectividad. En vez de asumir cosas, preguntar, informarse, tener los datos concretos de su situación laboral y de conectividad para poder llegar a esos acuerdos en la enseñanza. Me parece muy, muy interesante y quería rescatarlo. Pregunta Lina Montoya, ¿cómo se llama la investigación que citas? Les recuerdo a todos que tenemos de todos ustedes sus correos electrónicos y a todos vamos a mandar los links y bibliografía
que se citó en este foro entero, ¿listo? Entonces sepan que les va a llegar bibliografía digital a sus correos. Entonces, ¿cómo se llama la investigación? Pregunta Cecilia, ¿cómo los profes pueden acompañar el proceso lector si ellos mismos no son lectores? Ella misma vuelve a preguntar, ¿cómo desarrollar interés lector en los jóvenes? Science Link nos pregunta, ¿cómo realizar un análisis del discurso crítico en un mundo tecnologizado? Pregunta también, ¿cuál es la diferencia entre evaluar y calificar? Pregunta, ¿cómo se realiza la interacción digital? Supongo que en el proceso educativo. Diana Lucía pregunta, ¿qué temas llaman más la atención de tus estudiantes? Marta Cecilia pregunta, ¿qué tan práctico es para un niño de preescolar la educación virtual? ¿Lo desescolarizo y luego lo vuelvo a meter en primaria? Marta Patricia, ¿cómo desarrollar la lectura crítica en niños de preescolar? Eso, ahí está. Bueno, la investigación se llama Formación de formadores en lectura crítica de la experiencia personal a las prácticas de aula. La pueden ya googlear en cualquier buscador, la pueden encontrar con ese título. Acompañar el proceso lector. Bueno, aquí, como siempre he insistido, digamos que primero la lectura tiene que pasar por nosotros, como estudiantes, como profesores, como padres de familia, como personas, como ciudadanos. Primero, si yo no tengo ese hábito lector, es muy difícil que yo llegue al aula o que llegue a otra persona a generar estos hábitos. No puedo generar algo que no ha pasado por mí, esa experiencia, eso que me traspase, que me toque, que me entusiasme. En la medida en que yo tengo ese empoderamiento, en la medida en que yo adquiero esas habilidades de lectura crítica y de lectura en sí, puedo incentivarla en los demás, sea un niño, un estudiante, un padre de familia, el que sea. Si yo no lo siento, si yo no lo tengo como en ese cultivo del humano, como en esas perspectivas, no lo voy a poder desarrollar con nadie, con ningún ser humano. Entonces, es primero sentirlo, por eso insisto en que es vocación, es pasión, es amor, es intuición, es creatividad, es imaginación. Por los procesos de enseñanza-aprendizaje es todo el tiempo estarnos preguntando sobre la realidad social inmediata, ¿no? Porque lectura no es simplemente un libro o un texto, sino también es cómo leemos nuestras realidades sociales concretas, cómo leemos lo que está sucediendo ahora. Y el cúmulo de lectura nos va a permitir precisamente visualizar cómo mejora mi capacidad para entender al otro, para que sea un poco más solidario, para que pueda defender sus ideas y las del otro, ¿no? Y aquí también hago un análisis, de pronto, una correlación con el análisis crítico del discurso y los tres planos de lectura, desde leer las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas, es decir, la manera literal, inferencial y crítica. Entonces, en esa medida en que yo como maestro, en que yo como padre de familia empiezo a ver ese interés, es escuchar a mis estudiantes, escuchar a mis hijos, qué es lo que les gusta, qué es eso que les apasiona hacer, y por ahí va el camino. Digamos que yo tuve una experiencia el año pasado con unos chicos de 402 del grado cuarto, donde precisamente utilizamos esta estrategia de bibliored y la cuestión era realizar una lectura que al siguiente día empezábamos a debatir, ¿no? En los 15 primeros minutos empezábamos a escucharnos, empezando por el profesor, ¿no? ¿Qué fue lo que yo leí y por qué leí eso? ¿Y cuál era el autor? ¿Cuál era precisamente esa ideología del autor? ¿Qué es lo que esconden los discursos? ¿Qué es lo que callan los textos? Empezar a hacer preguntas. Lo importante acá es preguntarnos a los estudiantes de qué se trata ese texto, es decir, hacer ese proceso de anticipación, de acompañamiento, de retroalimentación. Lo otro que preguntan es la diferencia entre evaluar y calificar. En este caso, los maestros en este momento nos estamos precisamente debatiendo bastante sobre evaluar y calificar, ¿no? En Colombia ha pasado algo curioso. Nosotros precisamente en los grados de primaria no utilizamos la calificación, es decir, la nota. Y a medida que los estudiantes van avanzando, pues esta nota toma mucho más posicionamiento, es decir, es mucho más importante para los estudiantes e inclusive para los padres de familia, porque preguntan qué nota sacó mi hijo, ¿no? Aquí más que la nota es qué proceso de enseñanza-aprendizaje, qué aprendió, qué le gustó, qué no le gustó, en qué comparte, qué difiere, cuáles son sus expectativas, ¿no?
más que la nota de 3, 2, 5 o lo que sea, que la nota se queda ahí, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento, se queda en nuestras mentes. Entonces, eso es un debate que tenemos que dar bastante amplio y esta es una oportunidad magnífica para decirles, oiga, es que aquí lo importante no es la nota, lo importante es que usted sea solidario, que usted se interese por sus procesos, lo importante es que usted desarrolle una lectura autónoma, que le guste hacer lo que hace, eso es lo importante, que nos guste, que estemos realmente en esos escenarios donde lo disfrutemos, donde sean ambientes felices y podamos desarrollar las diferentes actividades. La interacción digital, bueno, en esto sí quiero referirme precisamente al grupo que estoy trabajando y es esos libros interactivos, cómo motivan a los estudiantes, ¿no? Desde el momento de los colores, de esa interacción que hay con los movimientos de los diferentes personajes que aparecen en cada uno de los libros. Esto les ha gustado bastante. ¿Y cómo llega a los que no tienen internet? Pues realmente yo lo que hago es conectarlos a través de la llamada telefónica y que ellos escuchen esos sonidos. Inclusive me he dado cuenta que tengo una niña que pues no tiene acceso a internet y simplemente la comunico por llamada y ella se imagina todo este cuento y es mucho más, a veces mucho más rico como ella me cuenta esa historia ahí en vivo a través de la llamada, ¿no? Que es un poco, digamos que los otros estudiantes tienen un momento para pensar y para retroalimentar con los padres de familia y enviar un audio de cómo sería esa historia, ¿no? Esa anticipación a un libro, a un personaje, a un mito, a un cuento, a una leyenda, bueno, etcétera. El otro tema que dicen es, bueno, aquí, educación virtual, bueno, es un poco también lo que estamos, lo de preescolar, efectivamente, que sí se puede ser lector crítico en cualquier momento de su vida. Edward, vuelvo a aparecer aquí para agradecerte mucho. Creo que ya hay muchísimas preguntas en el chat, muchos comentarios muy bonitos que estoy aquí pues tratando de pegar para que los vea todo el mundo. Te agradezco mucho por compartir pues la experiencia, el entusiasmo. Pues ya todos ustedes saben, por el medio del formulario que nos llenen, les estamos pegando el link. Les vamos a compartir toda la bibliografía y webgrafía de la que ha hablado Edward, pero también los participantes anteriores y los que están por venir, para que pues continúen con lectura, precisamente esto de lo que hemos estado hablando.